Ahí tenemos la fuente encendida, vamos a abrirle. Vemos que aquí estamos en 8,28 y el valor del Zener es de 2,64. Para este proyecto vamos a utilizar esta caja que es reciclada de cualquier otro aparato. Vamos a instalar este interruptor que previamente ya le soldé dos cablecillos. Hacemos una marquita donde va a ir nuestro interruptor. Comprobamos que nos entre perfectamente el interruptor. Vamos a utilizar un voltímetro de estos de 3 cables. Hacemos una marquita donde vamos a instalar el voltímetro. Comprobamos que nos entre perfectamente. Pegamos el interruptor. Los interruptores los podéis reciclar de fuentes de PC que ya no se utilizan, y aquí tenemos el interruptor. En estos dos agujeritos que tiene aquí vamos a meter estos tornillos. Le colocamos una tuerca y apretamos. Bien, ya que tenemos esta pieza, ahora la vamos a meter aquí. Y le ponemos una tuerca. Preparamos la segunda, ponemos esta pieza de tope. Colocamos la tuerca. Bien, ya que tenemos eso hecho, ahora vamos a hacer un agujerito para meter esta pieza así. Y le damos un puntito de cola. Bien, ya que tenemos todo esto, ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, al cable este de color rojo que viene a este tornillo le vamos a poner un poquito de cinta también de color rojo. Ya sabemos que esta sería la punta roja y esta que no le ponemos nada sería la punta negra.
Bien, vamos a estar utilizando una fuente regulada. Yo en mi caso voy a utilizar la fuente regulada que hicimos en el canal. Al finalizar el vídeo te dejo una tarjeta por si lo quieres ver. El positivo de nuestra fuente viene al tornillo que vimos allí de color rojo, y la salida del tornillo ese de color rojo viene al interruptor, y la salida del interruptor viene a una resistencia de un K, café negro rojo dorado. Esta es la línea del tornillo de color rojo y este es el del interruptor. Colocamos una fichita de estas para que nos sea más fácil. La salida del interruptor nos venimos a la resistencia de un K. Esta es la resistencia que le vamos a poner, café negro rojo dorado. Y la salida de la resistencia viene al conector que pusimos allí en la cajita, que tiene dos cables, uno rojo y otro negro. Pues lo soldamos al cable rojo. Este es el conector que colocamos, y el cable rojo es este. El cable amarillo del voltímetro también lo conectamos a esta misma línea. El cable rojo del voltímetro viene antes del interruptor. Ponemos un poquito de cinta y del otro tornillo que no le pusimos cinta nos venimos al negativo del cable que pusimos al final, y de esa misma línea también ponemos el cable negro del voltímetro. Este es el negro del tornillo, el negro del voltímetro y el negro del conector. Aquí luego en el conector, que serían estos dos de aquí, estamos viendo un diodo Zener. El cátodo del diodo Zener iría a esta línea positiva y el ánodo iría a la línea negativa. Ahora vamos a cerrar la cajita y vamos a hacer unas pruebas. Y este sería el resultado final. Bien, ya que tenemos todo montado, en este conector, que si nos fijamos aquí tenemos el cable de color rojo y por este lado tenemos el de color negro, estos dos del medio los corté, solo dejé estos dos. Entonces ahora tenemos un diodo Zener que no sabemos su valor y queremos saber de qué valor es. Cogemos el diodo Zener y la franjita esa que vemos de color negro la vamos a poner hacia el cable de color rojo, y la otra parte viene hacia el cable de color negro. Y nos tiene que quedar así. Ahora, con la fuente de alimentación que hicimos en otro vídeo, el cable rojo viene con este pin de color rojo y el cable negro viene con este otro. Ahí tenemos la fuente encendida, vamos a abrirle. Vemos que aquí estamos en 8,28 y el valor del Zener es de 2,64. Ahora colocamos otro diodo Zener que no sabemos su valor. Vamos a ver de qué valor es. Y vemos que este Zener es de 2 voltios.
Si quitamos el diodo Zener, ahora colocamos otro diodo Zener que no sabemos su valor. Vamos a ver de qué valor es. Y este es de 3,80. Ahí tenemos montado otro diodo Zener. Vamos a probar. Y este diodo Zener es de 5 voltios. Vamos a probar con ese. Y este es de 8,2. Vamos a probar con este otro que tampoco sabemos el valor. Y este es de 10 voltios. Aquí la resistencia que le pusimos de 1K lo que nos va a hacer es limitar la corriente. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.